Palomino Mesa, abogado laboralista, y le comentaba previa a la entrevista, ¿no? Para usted, ¿cuál sería el impacto económico de finalmente aprobarse, que es lo que se espera para este julio, ¿no? A ver, Sofía, primero gracias por la invitación. A usted. Y efectivamente lo que existe de Congreso es una insistencia pues respecto a aprobar este proyecto de ley a través del cual se estaría disponiendo el octavo retiro de la AFP, ¿no? Pero lo acabas de decir muy bien tú, ¿no? O sea, ¿cuál sería el impacto? El impacto en la economía de las personas que tienen aportes, que tienen de repente algún fondo de capitalización dentro de sus cuentas de AFP. Pero hay que considerar de que estos retiros de la AFP se vinieron dando a partir de pandemia, ¿no? Entonces, yo entiendo que esa época de pandemia, época dura, donde estábamos confinados, sí había de repente una necesidad, es correcto, por parte de los aportantes que tiene la AFP, pero en la actualidad ya la reactivación económica se ha venido dando y también la crisis económica se ha venido sosteniendo en el tiempo, ¿no? Pero yo creo de que, particularmente en mi opinión, es que no se debería aprobar este octavo retiro. ¿Por qué? Porque estaría contraviniendo, Sofía, que a la ley de modernización del sistema previsional que se dio en septiembre del año pasado a través de la ley 3123, que está adecuando una pensión universal, una pensión mínima, y también está disponiendo limitar los retiros de AFP para las personas, los trabajadores que tienen menos de 40 años. Entonces, esto resulta controversial. ¿Por qué? Porque entiendo de que hay una bancada, el señor José Luna, que está insistiendo, dice que lo pongan ahorita como un tema prioritario, ¿no? Prioritario. Pero en la próxima comisión permanente. Así es, pero también está pendiente de que el Ministerio de Economía emita el reglamento de esta ley de modernización del sistema previsional. Entonces, yo creo que ahí habría que analizar bien porque ¿cuál va a ser el impacto? Los trabajadores, tú lo acabas de decir muy bien, ya no tienen ya fondos de pensiones que puedan servirle de repente hasta una situación de desempleo o pérdida del empleo, no existen. Y además hay que ser conscientes también de que los que han retirado la AFP no la han utilizado de una manera tan responsable, Para ¿no? nada. Entonces, ya no tienen de dónde sacar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la práctica? En la práctica, un trabajador para percibir más o menos 600 soles, que es la remuneración, que es la pensión universal que se pretende dar con la reforma pensionaria, tendría que haber aportado 20 años por lo menos. Bueno, ¿y qué se hace con 600 soles? Nada, o sea, la canasta familiar en estos momentos... Cada vez incrementa. Así es. Entonces, eso es lo que tú tendrías que aportar, 20 años para tener una pensión de 600 soles y tener un fondo de 5.000 soles. Pero realmente 20 años de mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que ahí debería analizar también si es que esta pensión universal que se está fijando en la reforma pensionaria va de repente servir tanto para el sector privado como para el sector público. Y ahí yo creo que la diferencia va a ser notoria. Ahora, que la reforma pensionaria en estos momentos, esta ley que se está esperando el reglamento, tiene algunas inclusiones importantes, sí, pero también hay que entender de que en la actualidad, por ejemplo, el ciudadano desconfía de la AFP. No han sido muy claros en todo este tiempo que ha estado en nuestro país. ¿Por qué? Porque no brinda una información idónea, una información en tiempo real, no son muy transparentes. Acuérdate, en el caso de pandemia, cuando uno entraba a ver su fondo de capitalización, sus cuentas, había... Cada vez reducía más. Es correcto. Entonces, no había una información que llegaba a todo... Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? También existe pues un desánimo por parte de la ciudadanía respecto a los trabajadores o los trabajadores que tienen fondos de AFP. Pero ahora, hay que entender de que esto está, lo que estamos hablando es para el trabajador formal, ¿no? El trabajador que está pues en planilla, que aporta al sistema privado. Es el 30%, porque es correcto. Es informal. Hasta diría el 20% nomás, ¿no? Porque uno dice que el 80% son informales. Ahora, eso solamente va a repercutir o estamos hablando del trabajador formal y el informal. O sea, el informal ni siquiera tiene esa expectativa de tener un sistema pensionario o una pensión a futuro. Es bien complicado la situación y yo creo que esta insistencia de esta bancada, el señor Luna, está básicamente dándole un sentido populista, ¿no? Ya viene una época preelectorera, entonces quiere, así es. Entonces, se quiere consagraciar, digamos, con la gente. Es correcto. Estamos a puertas nada más de lo que evidentemente vienen las campañas electorales. Populista por donde se veía. Disculpe que le corte, pero analicemos un poco cuál es la posición del Ministerio de Economía y la SBS. Ellos han dicho que evidentemente no debería de aprobarse este octavo retiro porque la insistencia evidentemente es notoria. He apuntado dos cosas muy importantes. Se señala que más de 2 millones de aportantes ahorita en sus fondos tienen 0 soles. Imagínate.
Con este octavo retiro, de aprobarse, estaríamos sumando 8 millones de aportantes que se quedarían con 0 soles. Es decir, 2 más 8, 10 millones de aportantes sin nada. Y los otros que les quedaría algo, porque la idea es que el retiro de 4 UIT, pues recibirían 600 soles que evidentemente no se hace absolutamente nada. Entonces, 24 proyectos que se insista, no, a cada rato ya dejan mucho que pensar, ¿no? Ahora, no solamente es eso, porque mira, tú acabas de decir un dato estadístico importante. De cada 10 trabajadores que tienen aportes o que están de repente afiliados al sistema privado de pensiones AFP, 2 nomás tienen pensión. O sea, imagínate trabajar 20 años para acceder a una pensión mínima y ahora con este octavo de retiro prácticamente van a defalcar pues, los fondos de privados de pensiones de los trabajadores, ¿no? Yo creo que acá, antes de dar o de repente tener estos proyectos de ley que son meramente populistas, debería el gobierno, ejecutivo, el propio legislativo, enfocarse en combatir la informalidad laboral. Exactamente. Yo creo que ahí, porque mira, abundan pues todas las contrataciones a través de recibos por honorario, locación de servicios, y eso no ayuda mucho al trabajador, porque el trabajador se acostumbra a ser informal, en el tiempo comienza a cobrar de esa forma, ¿y qué sucede? Cuando mira atrás y quiere tener una pensión o de repente sufre una enfermedad, simplemente no va a tener un sistema de pensión ni mucho menos un sistema de salud que lo pueda proteger. Yo creo que ahí deberían ir encaminados los proyectos de ley, tanto en la Comisión de Trabajo como en la Comisión de Economía del Congreso. Sofía. Bueno, el empleador y el colaborador están muy mal acostumbrados, lamentablemente. Pero abordemos un poco lo que también señalan otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, el autopréstamo, ¿no? Porque ¿qué es lo que dicen la mayoría de los congresistas cuando se les consulta? ¿Por qué tanta insistencia? Bueno, porque sabemos que con el tema de la recesión todavía el Perú no se estabiliza y esto va a ser importante para las personas. Y lo otro es, bueno, si una persona quiere viajar al extranjero y estudiar o quiere de repente comprarse una casa, esto va a caer como anillo al dedo. ¿Qué le parece? Mira, yo creo que, a ver, si existen buenas intenciones, pero lo que tú comentas del autopréstamo o como a una cuota inicial, básicamente, para una primera vivienda, yo creo que la segunda parte podría aplicarse, ¿no? Porque de repente no solamente la tendencia es decir que se le va a entregar o van a poder retirar por la octava vez los fondos de la AFP a los que están en una situación vulnerable, no solamente eso, ¿no? Porque podría acceder alguien a un préstamo, pero ¿tú crees realmente que el trabajador de repente tendría que demostrar, tendría que haber unos requisitos previos, Sofía, para que pueda acceder de repente a esa situación, ¿no? Yo lo veo bien complicado porque no solamente limitar el entrega, o sea, o simplemente dispones que todo el mundo pueda retirar por octava vez su AFP o simplemente pones limitaciones. Pero esto, reitero, está en contradicción con el sistema de reforma pensionaria. Entonces yo creo que ahí particularmente ya no debería ordenarse o disponerse un octavo retiro, sino más bien esperar que el Ministerio de Economía emita el reglamento del sistema pensionario de esta reforma y ahí verificar, porque en este reglamento debería aplicarse el tema de limitar el retiro de la AFP de los trabajadores que tienen menos de 40 años, protegiendo lo que podría ser una pensión en el futuro, ¿no? Y en la actualidad yo creo que a nadie le interesa eso. Está haciendo más, reitero, un tema más populista que otra cosa. Dice, para mover la economía. La economía, lo primero que van a hacer, retirar y van a consumir. Exactamente. Malgastar. ¿Tú te acuerdas en la época dura de pandemia, cuando comenzaron a salir el segundo aporte, el tercer aporte de los fondos pensionarios? Todos los malls estaban llenos. Completamente. Y sacaban la gente sacaba televisores, refrigeradoras. O sea, no hay un sentido responsable. Ahora, que te digan, pues, hay muchas personas, por ejemplo, que lo han utilizado para un tema educativo, sus hijos, está muy bien, pero la gran mayoría en qué lo ha utilizado, habría que preguntarles, ¿no? O lo han puesto en plazos fijos. También, o han generado un negocio también, exacto, ¿no? Pero son pocos, Sofía. Pero es que no hay educación de ahorro. No hay educación financiera, no existe. Y eso también debería, de repente, el legislativo promover en los colegios, ¿no? Un curso de educación financiera a los alumnos, ¿no? Que salen porque realmente disponer ahorita de los pocos fondos que tiene una cuenta de capitalización de un trabajador que ha laborado tantos años lo va a perjudicar en el tiempo, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, la gente está esperando que finalmente esto pueda aprobarse, ¿no?, para el mes de julio. ¿Usted cree que prospere para julio? Mira, en el Congreso todo puede pasar. Todo puede pasar. Así es. Entonces, sí, yo creo que ya esta insistencia viene doblada de algo más, ¿no? Porque se quería esperar la segunda legislatura, ¿no? La próxima legislatura, pero no se quiere esperar hasta agosto. No se quiere esperar. O sea, no se quiere esperar y está insistiendo de que se apruebe. Ahora, yo creo que ahí también va a entrar mucho la muñeca del señor Pérez, pues el ministro de Economía, para ver si emite ya el reglamento de esta reforma pensionaria y de repente articular algunas medidas que limiten pues este octavo retiro, ¿no? Así es. Bueno, el señor Raúl Pérez Reyes ha presentado diversos informes técnicos señalando que no es bueno, Claro. no es viable. Igual la SBS tiene una postura También bastante clara, pero el Congreso continúa insistiendo. Hay un grupo de personas que usted ha dicho, pero muy a grosso modo, que no van a poder hacer el retiro de sus fondos. ¿Quiénes son exactamente y por qué? A ver, la reforma pensionaria que se pretende ya reglamentar, que debería estar entrando en vigencia a mediados de 2026-2027, de acuerdo a los plazos que se han dado en la propia norma, establece de que, por ejemplo, los trabajadores jóvenes de 18 años ya tengan que aportar a las AFP, ¿no? Su fondo de pensiones, ¿no? Si trabajan formalmente. Claro, y también los independientes. También esa es una innovación esta norma, ¿no? O sea, esta norma también tiene algunas innovaciones saludables, ¿no? Entonces, el independiente, el que está por recibo por honorarios, también ya tendría la obligación de aportar, ¿no?, su fondo de pensiones. Es una obligación que se le ha dado. Eso es bueno para el trabajador joven. Por supuesto, garantizas tu futuro. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, sale un trabajador joven, después de 5 años, 4 años, 6 años estudiando en la universidad, un lugar técnico? ¿Qué pasa? Se acostumbra pues a recibir la informalidad dentro de la prestación laboral, ¿no? No cobra beneficios sociales, le da por recibo, le pagan a la mano. Ahora son creativos, pues los empleadores le dan YAPE, PLIN, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, no deberían permitirse. Ahora, ¿qué más dice esta norma de reforma pensionaria, Sofía? De que los trabajadores menores de 40 años no van a poder retirar los fondos de FP. Entonces, hay muchos trabajadores que se encuentran de repente, que tienen fondo de aportes en sus cuentas de capitalización y que se encuentran ahorita con algún tipo de fondo y están esperando el retiro, porque si se aprueba, o sea, si se reglamenta la norma, ya habría una limitación legal para que no los trabajadores menores de 40 años no puedan retirar FP. Eso básicamente es lo que existe, ¿no? Evidentemente los aportes no son los mismos de las personas que incluso estas mismas personas de 50 años, 60 ahorita, ya se han quedado sus fondos con cero, se quedarían con cero con este octavo retiro. ¿Cuál es la pensión que van a recibir de futuro? Nada, absolutamente nada, ya desempleado. Para finalizar, última pregunta, ahorita hay toda una polémica porque los congresistas están obviamente mostrando su rechazo en esto de que finalmente se obligaría a los aportantes ahora, evidentemente, vaya la redundancia, aportar 20% más de lo que ya suelen hacer, es lo que pide el FP. Sí, lo que sucede es que ahí existe como te puedo decir, algunas modificaciones a la reforma de pensiones. Y yo creo que el tiempo y el propio Ministerio de Economía, cuando de estos lineamientos de exigencia, se van a poder acomodar algunas situaciones que han sido previstas por la ley. Lo que tú acabas de decir, aporte del 20%, que ya no haya retiros, que el trabajador joven pueda acceder a una pensión aportando de manera obligatoria, que el locador por servicio que está por recibo por honorarios también aporte. Yo creo que es saludable. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo más de vida tenemos los trabajadores que salen 18 años, 20 años después de una universidad? Yo creo que ahí deberíamos apuntar y deberíamos, de repente, que el sistema pensionario, la reforma, sea y llegue a todos los peruanos, ¿no? No solamente a un grupo, ¿no? Claro que sí, doctor Palomino, qué amable de verdad por acompañarnos aquí en Contacto. Esperemos tenerlo en otra oportunidad. Gracias.